El caso Interkaifeck, la granja maldita y el crimen que nadie pudo resolver. En los fríos campos de Alemania rural cerca de Múnich existía una pequeña granja llamada Interkaifeck. A simple vista era un hogar tranquilo, pero lo que ocurrió ahí en 1922 se convirtió en uno de los crímenes más espeluznantes y sin resolver de la historia alemana. Una familia entera brutalmente asesinada con pistas que parecían salidas de una película de horror. Este es el misterio de Interkaifeck. La familia Gruber vivía en la granja Andreas y Casilia, una pareja de campesinos, su hija Victoria, los dos hijos pequeños de ella y su sirvienta. Días antes del crimen, Andreas notó huellas extrañas en la nieve que llevaban hacia la granja, pero no de regreso. También escucharon pasos en el ático. Creían que alguien vivía escondido con ellos. El 31 de marzo de 1922 los vecinos comenzaron a notar la ausencia de la familia. No iban a misa, los niños no asistían a clases y el cartero veía la correspondencia sin recoger. Días después entraron a la granja. En el granero encontraron una escena macabra: Andrea, su esposa Victoria y su hija mayor asesinados con un objeto contundente. La sirvienta y el bebé fueron hallados muertos dentro de la casa. Todos fueron golpeados brutalmente, algunos mientras dormían. Lo más escalofriante no fue el crimen en sí, sino lo que pasó después. Alguien permaneció en la granja días después del asesinato. Alguien alimentó al ganado. Usó la cocina. Comió comida fresca. El asesino vivió ahí entre los cadáveres. La policía no encontró testigos ni sospechosos. Nadie vio nada. Solo huellas y silencio. Se barajaron muchas teorías. Un vagabundo que se escondía en el ático. Un soldado loco que volvió de la guerra. Un crimen pasional, quizás un incesto encubierto entre Victoria y su padre. Incluso se exhumaron los cuerpos sin éxito. El arma homicida, una azada casera, fue hallada enterrada meses después. Pero ninguna pista real apareció jamás. Años después del crimen, los restos de la granja fueron demolidos. Donde una vez vivió una familia, ahora solo hay un monumento de piedra con sus nombres. Pero los rumores no se detuvieron ahí. Algunos aseguran que en noches frías pueden oírse lamentos o pasos en el campo. Otros dicen que la tierra misma rechaza a quien intenta construir sobre ella. Como si el suelo aún guardara el horror de aquella noche. Uno de los aspectos más inquietantes fue la carta anónima que llegó a la policía años después. Sé lo que pasó en Interkaifeck, pero el precio de la verdad es más alto de lo que cualquiera imagina. Nunca se supo quién la envió. Una broma cruel. O el asesino atormentado por los fantasmas de su propio crimen. En 2007 un equipo forense universitario analizó los archivos del caso y comparó testimonios, pistas y comportamientos. Llegaron a una conclusión escalofriante. Sí había un sospechoso lógico. Pero su nombre fue retirado del informe por razones legales. Hasta hoy ese nombre permanece oculto. Como si el silencio fuera la última forma de justicia. El tren, los cuerpos y el encubrimiento, el crimen que Estados Unidos nunca resolvió. Agosto de 1987. Saline County, Arkansas, Estados Unidos. Dos adolescentes, Kevin Adams y Don Henry, salen a cazar en la noche y nunca regresan. A la mañana siguiente un maquinista de tren observa con horror dos cuerpos tirados sobre las vías. No se mueven, no reaccionan. El tren los arrolla, el horror comienza. La policía declara fue un accidente, estaban drogados. Se durmieron en las vías. Pero las familias no lo creen. La autopsia revela inconsistencias. Uno tenía el cráneo fracturado. El otro signos de apuñalamiento. No estaban dormidos, estaban muertos antes de ser arrollados.
Testigos anónimos empiezan a hablar. Luces extrañas en el bosque. Hombres armados cerca del lugar. Helicópteros sobrevolando sin razón. Se rumorea que los chicos vieron algo que no debían ver. Un cargamento de drogas, una operación encubierta del gobierno. Todo apunta a un encubrimiento. El fiscal que investigó el caso Dan Harmon terminó en prisión años después por corrupción y vínculos con el narcotráfico. ¿Casualidad o estaba relacionado con lo que los chicos descubrieron esa noche? El caso se enfría pero las teorías arden. En 1994 se exhuma uno de los cuerpos. La nueva autopsia es aterradora. Golpes en la cabeza. Daños en el pecho. Una puñalada en la espalda. Todo encaja. Los mataron y los arrojaron a las vías para encubrirlo. Nunca hubo arrestos. Nunca hubo justicia. Pero el caso se convirtió en uno de los misterios más perturbadores en la historia criminal de Estados Unidos. Los padres de Kevin y Don murieron sin respuestas. Hoy la historia vive en documentos, foros y teorías y quizás alguien en algún lugar todavía sabe la verdad. La teoría que más ha estremecido a los investigadores independientes apunta a un narcocorredor secreto en Arkansas. Se decía que avionetas aterrizaban en campos aislados, descargaban droga y desaparecían bajo la protección de policías corruptos. ¿Y si Kevin y Don lo vieron todo? ¿Y si su error fue estar en el lugar exacto en la peor noche? Un testigo declaró años después que los chicos fueron capturados, golpeados y luego asesinados. Pero cuando quiso testificar oficialmente desapareció. Otro murió en un incendio sospechoso. La lista de muertes accidentales vinculadas al caso supera las 10 personas. Cada una con un detalle siniestro en común. Todas sabían algo del caso Als Henry. En los archivos no oficiales del FBI el caso aparece en documentos etiquetados como encubrimiento potencial, prioridad baja. Y una nota aún más inquietante. Conexión posible con figuras de alto perfil. Quienes protegieron a los asesinos. Hasta donde llegaba la red de silencio. Hoy, más de 35 años después, la historia sigue viva. Cada tanto alguien en foros anónimos dice tener nuevas pistas. Otros aseguran que hay videos ocultos, pruebas enterradas, nombres censurados. Y en el fondo el mismo eco de siempre. 2 chicos inocentes. Y un país entero que aún les debe la verdad. Genevieve Jean Ningros es una monja francesa de 82 años, miembro de las Hermanitas de Jesús, conocida por su incansable labor con personas marginadas en Ostia, cerca de Roma. Viviendo en una caravana, ha dedicado más de 5 décadas a apoyar a prostitutas, transexuales, feriantes y personas sin hogar. Su compromiso con la inclusión y la justicia social la llevó a desarrollar una profunda amistad con el Papa Francisco, quien la visitó en 2015 y 2024. Este vínculo se fortaleció por la tragedia compartida de la desaparición de su tía Leonie Duquet durante la dictadura argentina, un evento que también marcó la vida de Jorge Mario Bergoglio. En abril de 2025 Genevieve rompió el protocolo en la capilla ardiente del Papa Francisco, rezando y llorando frente a su féretro durante 7 minutos, un gesto que simbolizó su profunda conexión y compromiso con los más desfavorecidos. Genevieve Jean Ningros, la monja que rompió el protocolo por el Papa Francisco. En la solemne y silenciosa Basílica de San Pedro, miles de personas pasaban respetuosamente frente al féretro del Papa Francisco, pero entre todas ellas una figura menuda y anciana rompió el protocolo, se arrodilló, rezó, lloró y no se movió durante 7 largos minutos. No era una peregrina cualquiera, era Sor Genevieve Jean Ningros, una mujer cuya historia está profundamente entrelazada con la del propio Papa. ¿Quién es Genevieve Jean Ningros? Nacida en Francia hace más de 80 años, Genevieve pertenece a las Hermanitas de Jesús, una congregación inspirada por el espíritu del hermano Charles de Foucault, que opta por vivir entre los más humildes desde hace décadas. Su
Vida transcurre en una caravana en Ostia, una zona costera de Roma marcada por la marginación, la pobreza y el olvido institucional. Pero ahí, entre prostitutas, inmigrantes, transexuales, feriantes y drogodependientes, Genevieve ha sido un faro de consuelo y dignidad. No da lecciones, no evangeliza, acompaña, escucha, llora con ellos, lucha con ellos. El encuentro con el Papa Francisco. Cuando Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa en 2013, no tardó en interesarse por las figuras invisibles, los santos de la puerta de al lado. Fue así como conoció a Sor Genevieve. Desde entonces se encontraron en varias ocasiones y nació una amistad sincera. Francisco admiraba profundamente su sencillez, su entrega total y su valentía. La visitó en su caravana, le dedicó palabras en encuentros públicos. Ella, en cambio, lo trataba con una cercanía inusual, sin temor ni reverencia forzada. Era una amistad de igual a igual, nacida del respeto mutuo. Un pasado que los unió. Pero lo que muchos desconocen es que ambos compartían una herida común: la dictadura militar argentina. Genevieve tenía una tía, Leonie Duquet, también monja, secuestrada y asesinada en 1977 por el rey. El 24 de mayo de 1993, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado de 14 disparos a corta distancia en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El gobierno afirmó que fue una confusión por parte de sicarios del narcotráfico, pero la Iglesia Católica y muchos ciudadanos creen que fue un crimen premeditado. ¿Quién era el cardenal Posadas Ocampo? Juan Jesús Posadas Ocampo era una figura prominente en la Iglesia Católica mexicana, conocido por su postura firme contra el narcotráfico y la corrupción. Como arzobispo de Guadalajara, había denunciado públicamente las conexiones entre el crimen organizado y funcionarios del gobierno. El día del asesinato, el cardenal llegó al aeropuerto en su vehículo oficial, un Grand Marquis blanco, para recibir al nuncio apostólico. Mientras esperaba en el estacionamiento, fue atacado por varios hombres armados que le dispararon 14 veces a corta distancia. El ataque también dejó varios muertos y heridos entre los presentes. La versión oficial y las dudas. Las autoridades mexicanas afirmaron que los sicarios confundieron el vehículo del cardenal con el de un narcotraficante rival. Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada por la Iglesia y la opinión pública, quienes señalan que el cardenal vestía ropa clerical y que su asesinato pudo haber sido un intento de silenciar sus denuncias. Investigaciones y controversias. A lo largo de los años se han realizado múltiples investigaciones, pero ninguna ha logrado esclarecer completamente los hechos ni llevar a los responsables ante la justicia. Algunos implicados han sido acusados de delitos relacionados con armas o drogas, pero nadie ha sido condenado. Evidencias cuestionadas. Uno de los elementos más controvertidos fue la destrucción de videos de seguridad del aeropuerto. A pesar de que cámaras estaban activas ese día, nunca se hizo público ningún material audiovisual del momento del crimen. Esta omisión alimentó sospechas de encubrimiento. Además, se encontró que el vehículo del cardenal presentaba más de 20 impactos de bala, todos dirigidos hacia el asiento del pasajero trasero, donde él se encontraba. Esto contradice la versión de confusión, ya que los tiradores parecían saber exactamente a quién apuntaban. Conexiones sospechosas. Durante las investigaciones surgieron nombres de altos funcionarios del gobierno federal y estatal que podrían haber tenido interés en silenciar al cardenal. También se habló de su supuesta cercanía con sectores eclesiásticos que incomodaban a la política oficial, especialmente por su denuncia del narcotráfico. Una muerte que aún exige respuestas. Cada 24 de mayo la Iglesia de Guadalajara recuerda el asesinato del cardenal con misas y marchas. Sin embargo, la justicia mexicana nunca ha cerrado el caso de forma concluyente. Muchos lo consideran uno de los crímenes más oscuros e impunes en la historia moderna del país. Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires en 1936, es el primer papa latinoamericano de la historia.
Pero antes de ser conocido como el Papa Francisco, su vida ya estaba envuelta en episodios enigmáticos, decisiones polémicas y una conexión profunda con los laberintos del poder eclesiástico. Durante la dictadura militar argentina, 1976 a 1983, Bergoglio era provincial de los jesuitas. Fue acusado por algunos de no haber protegido a 2 sacerdotes que fueron secuestrados por la dictadura. Aunque él siempre lo negó, el tema ha generado décadas de controversia. ¿Fue indiferencia, cálculo político o una forma encubierta de protegerlo sin exponerse? Tras décadas en las sombras del Vaticano, su elección como papa en 2013 sorprendió al mundo. Su imagen humilde de vivir en una residencia modesta y desplazarse en autos comunes, contrastó con el lujo papal habitual. Pero, tras esa humildad, algunos investigadores afirman que Francisco ha librado una de las guerras internas más intensas dentro del Vaticano. Ha denunciado abiertamente la corrupción dentro de la curia, ha removido cardenales por encubrir abusos y ha enfrentado una fuerte resistencia por parte del llamado ala conservadora de la Iglesia. Algunos afirman que ha sobrevivido a intentos de aislamiento, campañas de desprestigio e incluso amenazas veladas dentro del propio Vaticano. Uno de los misterios más recientes ocurrió en 2020 cuando Francisco desapareció varios días del ojo público en plena pandemia. La versión oficial hablaba de una leve dolencia, pero medios italianos aseguraron que fue un encierro forzado por un grupo que quería obligarlo a dimitir. Mientras muchos lo aplauden como un revolucionario dentro de la Iglesia, otros aseguran que Francisco forma parte de un juego de ajedrez mucho más antiguo. Desde su llegada al trono de Pedro, se han producido eventos extraños. Uno de ellos fue la renuncia del Papa Benedicto XVI en 2013. Un hecho inédito en más de 600 años. Oficialmente se dijo que fue por razones de salud, pero algunos analistas sugieren que hubo presiones internas, escándalos incontrolables y luchas de poder que obligaron a su salida. Y fue justo tras esa renuncia que apareció Bergoglio. ¿Casualidad o parte de un plan más grande? Poco después comenzaron a salir a la luz documentos filtrados, informes sobre lavado de dinero dentro del Banco Vaticano, nexos con mafias financieras y protección a altos jerarcas acusados de abusos. Francesco ordenó auditorías internas, pero muchas fueron bloqueadas desde dentro. Uno de sus más cercanos colaboradores, el cardenal Pell, fue acusado y luego absuelto por delitos de abuso. Algunos afirman que fue víctima de una conspiración para apartarlo del equipo reformador del Papa. Otros dicen que esa absolución fue orquestada desde las altas esferas. En 2021 el propio Papa confesó que había fuerzas oscuras dentro del Vaticano que no querían el cambio. Desde entonces su salud ha sido frágil, sus apariciones públicas han disminuido y los rumores sobre una nueva sucesión han vuelto a surgir. ¿Está siendo silenciado poco a poco o está preparando un último acto, una revelación que sacudirá a la Iglesia desde sus cimientos? Porque en el Vaticano, lo más sagrado también puede ser lo más secreto.